El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Cuando uno se pone a pensar en Jesús, se da cuenta de que Él realizó una obra tan intensa, tan de manera total, una entrega que tuvo Él de su vida a hacer esa obra. Y leemos en el Evangelio cómo fue esa entrega y nos damos cuenta de que Él cumplió todo lo que dice en su palabra. Y cuando escuchamos este Evangelio, lo pensamos primero en Él y lo dice Él cómo tiene esa intensidad para entregarse, para servir, para dar toda su vida. Y así fue, una entrega total, un servicio incansable. No tenía tiempo muchas veces ni para descansar ni para comer, la entrega fue total. Era esa intensidad que estaba en su interior que lo hacía saber que la obra era urgente, que debía hacerla, que debía entregarse, que debía servir, incluso hasta llegar a entregar su vida en una cruz. Y cuando Él habla de esta manera hoy en el Evangelio, pues como digo, pensamos primero en Él, pero luego también en el deseo que Él tenía, porque Él quería que todos tuviéramos esa intensidad de entrega, que sirviéramos de esa manera como Él lo estaba haciendo. He venido a traer fuego a la tierra, dice el Señor, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Es ese fuego del Espíritu que Él poseía, que Él tenía en su interior, es ese fuego de Dios, esa vida de Dios que hace que sea una entrega total, que se desborde la vida. Y eso era lo que Jesús quería hacer, lo que Él estaba realizando. Ese fuego que mueve al creyente también ahora a la entrega, al servicio. Ese fuego que no deja tranquilo, lo que sentían los discípulos cuando iban con Él resucitado en el camino. Ese fuego que sintieron, que ardía en su interior. Y eso es lo que debe experimentar cada creyente, esa fuerza de Jesús, para no quedarse sin hacer nada, para no quedarse tranquilo, para que no quedarse sentado, sino para estar siempre en acción, en actividad. Porque ese es el creyente no es para estar tranquilamente viviendo su religión, sino es para vivir, para experimentar y para dar y para servir y para entregar su vida, para no quedarse simplemente viendo, sino actuando, haciendo la obra, como Jesús. Nosotros nos llamamos cristianos porque vamos siguiendo a Jesús y debemos dar a conocer que nuestra entrega es como la de Él. Y así debería ser esta iglesia. Cada creyente, cada cristiano bautizado debería vivir esa intensidad que tenía Jesús. No importa que haya que pasar por la prueba como Él. Tengo que pasar un bautismo, dice Jesús, el bautismo de la muerte, de la pasión, del dolor, del sufrimiento. Tengo que pasarlo, pero es necesario pasar ese bautismo para alcanzar plenamente esta entrega que está realizando. Porque Él quiere salvar al mundo. La misión es esa. Y si hay que pasar por la muerte, pues lo va a tener que hacer. Pero es ese fuego que lo impulsa, es el Espíritu que lo impulsa a darse completamente al servicio. No importa qué tiene que enfrentar. Jesús habla de que no ha venido a traer la paz, sino la división. Y es cierto, cuando una persona opta por Jesús, comienza un sinfín de dificultades que nadie se las espera. Personas que piensan que seguir a Jesús es solo alegría, solo paz, solo tranquilidad, están equivocadas, porque cuando uno opta por Jesús tiene que saber que va a encontrar división. En el principio, cuando los cristianos empezaron a seguir a Jesús, encontraron la muerte, encontraron el martirio, derramaron su sangre por mantenerse fieles a la fe en Jesús. Se cumplió lo que dice Jesús, se dividieron las familias. No porque Jesús sea alguien que quiera destruir la familia o porque Él sea un violento
y que por eso no ha venido a traer la paz, sino porque cuando uno opta por Jesús, la vida tiene que cambiar, tiene que ser de otra manera. Si yo no he encontrado contradicciones en mi vida católica, es porque de verdad no me he entregado como debe ser a Jesús. Si yo he vivido mi fe muy tranquilamente, sin ninguna dificultad en mi casa, en mi familia, es porque no he optado realmente por Jesús. Y esa es la verdad. Eso es lo que uno debe ponerse a pensar. Si yo he vivido mi vida religiosa muy tranquilamente, es porque realmente no he optado por Jesús y su evangelio. He tratado de hacer las cosas a mi gusto, a mi manera, no teniendo ninguna dificultad, ningún problema. Pero esa es mi religión, no es el evangelio de Jesús, no es la opción por Jesús. Jesús ha venido a traer división y cuando yo opto por Jesús, se va a llevar a cabo lo que Él dice en su palabra. Mucha gente le tiene miedo a optar por Jesús porque sabe que esto va a pasar. Y entonces buscan de hacer su vida religiosa a su gusto, a su manera. Porque también muchas veces nos dan miedo los problemas. Si yo digo una palabra, si yo contradigo a una persona, si yo le digo a una persona que va por mal camino, si yo empiezo a hacer mi vida de otra manera, me voy a encontrar con muchos problemas. Y por eso hay mucha gente católica que se queda muy tranquila mejor sin decir nada. ¿Cuánta injusticia hay a nuestro alrededor y no decimos nada? ¿Por qué? Porque eso nos trae problemas. ¿Cuántas situaciones hay a nuestro alrededor que no van bien? ¿Y qué hacemos? Mejor nos callamos, porque nos traen problemas. Pero Jesús no fue de esa manera. Jesús dice, tengo que pasar por un bautismo y cuánto me angustio mientras llega. Porque Él sabía que a medida que se iba entregando, la muerte estaba más cerca. Y a medida que se iba entregando, sabía que había gente que estaba poniéndose en contra de Él y que lo iban a matar. Él lo sabía de que estaba haciendo esta obra. Pero no por eso se detuvo y no por eso se cayó, sino siguió adelante en su obra, hasta pasar por la muerte. ¿Cuántos católicos no viven de esa manera su fe? Porque tienen miedo a las dificultades. ¿Cómo está nuestra Iglesia Católica? Muchas veces la Iglesia Católica se calla ante situaciones de injusticia en el mundo, porque tiene miedo, porque no le gustan los problemas. ¿Cuántas personas viven de esa manera? Que nosotros hoy podamos pensar si realmente estamos teniendo esta experiencia de Jesús que nos haga sentir este fuego en nuestro interior, que nos hace servir, que nos hace entregar nuestra vida, que nos hace ir cambiando nuestra vida. Y que este fuego nos mantiene fieles a pesar de que estemos encontrando problemas o dificultades o tengamos que encontrar dificultades. Si este fuego que Jesús nos da, que es su Espíritu Santo, nos mantiene fieles en su seguimiento o nos hace dudar cuando ya empezamos a encontrar dificultades y problemas. Y a ver si nosotros nos mantenemos fieles aún a pesar de que estemos viendo tal vez de repente que por nuestra entrega nos están viniendo dificultades, divisiones a nuestro alrededor. Y si yo le tengo miedo a las dificultades, a los problemas, tengo que pensar si realmente me he encontrado con Jesús, si he hecho opción por Él y si vivo de acuerdo al Evangelio que Él me ha proclamado. Que Él nos ayude, que pensemos su palabra y que le pidamos que nos ayude a mantenernos fieles, a pensar bien lo que Él nos está pidiendo y a que lo podamos poner en obra. Que la Eucaristía nos fortalezca en nuestra fe.